Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Mahabharata. Primera parte, la suerte está echada. Capítulo 6, crece el odio de los Kauravas. Ahora era el momento de que los príncipes abandonaran la escuela de Drona. Para completar su entrenamiento tenían que pagar los honorarios de su guru ofreciéndole dakshina. Tradicionalmente el dakshina lo determinaba el propio guru. Drona reunió a los príncipes y dijo: solo quiero una cosa, deberéis tomar prisionero al rey Drupada, entonces tráelo ante mí como mi cautivo. Los príncipes respondieron: así sea. Sabían de la enemistad de su guru con el rey. Drupada y Drona habían vivido juntos cuando eran niños bajo el rishi Agnivesha. Drupada había prometido que cuando heredara su reino le otorgaría la mitad a su querido amigo Drona. Más tarde, cuando ambos alcanzaron la madurez, Drona fue a Drupada y le recordó su amistad y la promesa. Al ver al pobre Drona parado frente a él, Drupada había dicho: oh desafortunado Brahmana, ¿cómo me consideras ahora como tu amigo? Las amistades pasadas no tienen sentido. Solo los iguales pueden ser amigos. Yo soy un gran rey y tú eres un brahmana indigente. No intentes invocar una relación muerta hace mucho tiempo. Drupada luego se rió de Drona y le ofreció un poco de caridad. Profundamente insultado, Drona había dejado Panchala, el vasto reino de Drupada, con la mente puesta en la venganza. Había llegado el momento de esa venganza. Drona miró a sus alumnos consumados y supo que Drupada pronto se arrepentiría de su arrogancia. Los príncipes montaron sus carros y corrieron hacia Panchala. Acompañados por una gran fuerza de jinetes, pronto llegaron a la capital de Drupada, Campilia. Duryodhana y sus hermanos compitieron entre sí para liderar el ataque. Corrieron hacia las puertas de la ciudad con las armas en alto. Lanzando gritos, irrumpieron en Campilia a lo largo de su carretera principal, mientras los ciudadanos aterrorizados se escondían en sus casas. Fuera de la ciudad, Drona esperaba con los Pándavas. Arjuna había sugerido a sus hermanos que no acompañaran a los Kauravas. No podrán vencer al poderoso Drupada, había dicho Arjuna. Deberíamos hacer nuestro ataque después de que el suyo haya sido rechazado. Drupada escuchó a los Kauravas que atacaban en su ciudad y salió directamente de su palacio. Montado en su enorme carruaje blanco, rugiendo de alegría ante la oportunidad de la batalla, cargó a la cabeza de su ejército para defender la ciudad. Llenó a sus enemigos con poderosas flechas. Su velocidad y ligereza de movimiento eran tales que los Kauravas pensaron que se enfrentaban a muchos Drupadas. Corrió sin miedo en su carro y entró en medio de ellos, su arco constantemente dibujando un círculo y sus flechas abrasadoras volando en todas direcciones. Los Panchalas hicieron sonar miles de caracolas, trompetas y tambores, creando un ruido que sonaba como el rugido de un tremendo león. Drupada golpeó a los príncipes Kurus con sus flechas y los hizo tambalearse. Al ver a su rey al frente de la batalla, los ciudadanos salieron de sus casas para lanzar garrotes, mazas y otros proyectiles a los Kurus. Los príncipes se vieron rodeados por miles de asaltantes y se sintieron oprimidos y abrumados. Huyeron, aullando de la ciudad con los Panchala persiguiéndolos. Los Pándavas se rieron.
Arjuna le dijo con desdén a Yudhishthira: aquí vienen los orgullosos Kauravas puestos en fuga por Drúpada. Son fuertes solo en palabras. Es hora de que luchemos. Quédate aquí. Iré con los demás. Yudhishthira se quedó atrás con Drona. Sus 4 hermanos volaron hacia Campilia. Bhima saltó con la masa en alto mientras que Arjuna corría detrás de él en un carro con Nakula y Sahadeva a cada lado. Los Panchalas los estaban esperando y habían bloqueado las puertas de la ciudad con una fila de elefantes. Bhima los golpeó con su garrote. Con sus cabezas aplastadas y cubiertas de sangre, los elefantes cayeron al suelo como acantilados rotos por rayos. Bhima giró como un furioso tornado en medio de los guerreros Panchala. Elefantes, carros y soldados de infantería cayeron por miles. Los Pándavas hicieron retroceder a la fuerza hostil como un pastor arrea el ganado. Arjuna, deseoso de complacer a su preceptor, lanzó andanadas de flechas contra las inmensas fuerzas de Panchala. Sus flechas de vuelo directo llegaron en una corriente interminable y se dirigieron infaliblemente hacia los guerreros enemigos. Arjuna se parecía al fuego que todo lo devoraba, que aparece al final de un eón. Protegido a ambos lados por sus 2 hermanos, derribó a miles de combatientes. Drúpada corrió a la cabeza de sus tropas y se unieron con rugidos de león. Liderados por su rey, montaron un poderoso contraataque contra los Pándavas. Flechas, dardos, lanzas y garrotes llovieron sobre los 4 hermanos. Arjuna repelió todos sus proyectiles con sus flechas. Los Panchalas lo enfurecieron con su furioso ataque y lucharon con redoblada energía. Sus enemigos no pudieron marcar ningún intervalo entre sacar una flecha de su carcaj y doblar su arco para dispararla. Todo lo que vieron fue una corriente constante de flechas que se dirigían hacia él. Los poderosos guerreros Panchala gritaron alabanzas a Arjuna por su destreza. Junto con su comandante en jefe, Satyajit, Drúpada corrió personalmente hacia Arjuna. Al igual que el rey, Satyajit era un guerrero capaz de enfrentarse a miles de otros guerreros a la vez. Golpeó a Arjuna con 100 feroces flechas y lanzó un gran rugido. Sin tolerar el ataque, Arjuna atravesó a Satyajit con 10 flechas y simultáneamente cortó su arco en pedazos con 3 flechas más. Al ver esta maravillosa hazaña, los otros guerreros vitorearon. Satyajit agarró otro arco e inmediatamente atravesó a los corceles de Arjuna, así como a su auriga. Arjuna nuevamente partió el arco de Satyajit, luego mató a sus caballos y destrozó su carro. Drúpada acudió rápidamente en ayuda de su comandante. Siguió un poderoso intercambio de flechas y otros proyectiles entre el rey y Arjuna. Gradualmente Arjuna dominó a Drúpada, destrozó el arco del rey, le arrancó la armadura, derribó el asta de su bandera y mató a sus caballos. Al ver a Drúpada confundido, Arjuna arrojó su propio arco y tomó una enorme chimitarra. Saltó de su carro y saltó sobre el de Drúpada, agarrándolo y poniendo la espada en su garganta. Mientras tanto, Bhima había estado causando estragos en las tropas de Drúpada. Arjuna le gritó que se retirara. Habían logrado su objetivo y capturado Drúpada. Las tropas vieron la difícil situación de su rey y huyeron atemorizados. Luego Arjuna arrastró a Drúpada a su propio carro y cabalgó de regreso hacia Drona. Cuando Drona vio al rey cautivo, sonrió. Entonces, oh poderoso rey, ¿deseas ahora revivir nuestra antigua amistad? Parece que tu reino y tus riquezas se han vuelto míos. Drúpada se retorció y se sonrojó. Miró hacia abajo mientras Drona continuaba.
No debes temer por tu vida porque soy un brahmana y es mi deber perdonar siempre. De hecho, siempre he sentido afecto por ti desde que éramos niños. Drona luego ordenó a Arjuna que liberara a Drúpada. El rey escuchó en silencio mientras Drona continuaba. Todavía deseo tu amistad, Drúpada, pero ¿cómo puede alguien que no es rey ser amigo de un rey? Por eso he decidido permitirte quedarte con la mitad de tu reino. Tomaré la otra mitad. Drúpada no estaba en posición de discutir. Sabía que el poder marcial de Drona superaba con creces el suyo propio, especialmente porque ahora tenía a los poderosos Kurus como discípulos. No habría duda de derrotarlo en la batalla. Drúpada asintió con la cabeza. «Eres un alma verdaderamente noble por actuar de esa manera, Drona», contestó, haciendo acopio de toda su paciencia. «Las grandes personalidades como usted son siempre magnánimas. Yo también deseo tu amistad. Vivamos en paz, cada uno gobernando su propia mitad del reino de Panchala». Drúpada hizo que los brahmanas realizaran los ritos apropiados y otorgó la mitad norte de su reino a Drona, quien luego partió con los Pándavas hacia Hastinapura. Drúpada ardía de humillación. De alguna manera tenía que vengar su honor. Absorto en sus pensamientos, el rey regresó a su palacio. Cuando regresaron a Hastinapura, Drona montó en el carro de Arjuna y le habló afectuosamente. Amaba a este príncipe tanto como a su propio hijo y sabía que no había nada que Arjuna no haría por él. Drona dijo: «Oh héroe, ahora eres el mejor de todos los arqueros en este mundo. Aunque me has pagado al derrotar a Drúpada, te pediré una cosa más como Dakshina. Debes pelear conmigo cuando venga a pelear contigo». Arjuna se sorprendió. ¿Cómo podría pelear con su maestro? Aún así respondió sin dudar: «Así será, siempre soy tu sirviente». Los Kurus habían oído hablar de un suceso maravilloso en Mathura, la ciudad donde había nacido Kunti. Kunti tenía un hermano llamado Vasudeva, que había sido encarcelado por el malvado rey Kamsa. Este poderoso monarca había estado aterrorizando brutalmente a los brahmanas y otros reyes. Al escuchar una profecía divina de que el octavo hijo de Vasudeva lo mataría, Kamsa encarceló tanto a Vasudeva como a su esposa Devaki. Luego mató a sus primeros 6 hijos al nacer, pero de alguna manera, a pesar de la vigilancia de Kamsa, los hijos séptimo y octavo, Balarama y Krishna, escaparon de la muerte. Por algún arreglo místico, Krishna había sido llevado lejos de Mathura y criado en Vrindavana, un pequeño pueblo de pastores de vacas, por su líder, Nanda. Los grandes rishis dijeron que Krishna era de hecho el Señor Supremo y que había sido por su propio arreglo divino que había ido a Vrindavana. Los Kurus se sorprendieron al escuchar de los sabios que Dios mismo había aparecido en el vecino reino de los Yadus. Cuando se hizo joven, Krishna regresó a Mathura y mató a Kamsa con sus propias manos. Este tremendo acto asombró a todos los que lo vieron y les confirmó la identidad divina de Krishna. Kamsa había infundido miedo incluso en los corazones de los dioses. No había habido rey terrenal capaz de enfrentarse a él, pero el joven Krishna, todavía un niño, y su hermano Balarama habían vencido a las tropas y generales de Kamsa, matando finalmente al rey junto con sus malvados ministros. Los 2 hermanos se convirtieron entonces en jefes de la dinastía Yadu. Mantuvieron una amistad con los Kurus en Hastinapura y se interesaron especialmente por el bienestar de su tía Kunti y sus 5 hijos huérfanos. Balarama, de quien los rishis también dicen que es una manifestación de la divinidad suprema, se hizo famoso como un luchador con masa sin igual. A pedido de Drona accedió a entrenar a Bhima y Duryodhana en las habilidades para manejar una masa.
Así Balarama pasó un tiempo en Hastinapura. Mientras estuvo allí, se enteró de la feroz rivalidad y la envidia que sentían los Kauravas hacia sus primos. Cuando Krishna escuchó esto, se preocupó por Kunti y sus hijos. Por lo tanto, le pidió a uno de sus consejeros, Akrura, que visitara Hastinapura y evaluara la situación y viera si podía ser de alguna ayuda. Los Kurus recibieron a Akrura en amistad. Kunti estaba encantada de verlo. Ella preguntó por sus parientes y amigos en Mathura. Kunti especialmente quería saber todo acerca de Krishna, a quien aceptaba como el Señor Supremo. ¿Piensa mi sobrino Krishna en mí y en mis hijos?, ella preguntó. ¿Sabe él cómo sufro en medio de mis enemigos como una cierva en medio de los lobos? Akrura le pidió que le contara más sobre la situación en la ciudad y ella comenzó a explicarle todo. Kunti sabía que Duryodhana y sus hermanos siempre intrigaban contra sus hijos. Los Kauravas no podían tolerar la destreza superior de los Pándavas. La humillación que habían recibido recientemente en Campilla los había hecho aún más deseosos de deshacerse de los hijos de Pandu. Kunti le habló a Akrura con lágrimas en los ojos. ¿Krishna vendrá aquí a consolarme? Siempre rezo a ese todopoderoso protector del universo. De hecho, no veo otro refugio para mí y mis hijos. Kunti clamó a Krishna frente a Akrura. Él le aseguró suavemente que Krishna hablaba a menudo de ella y lo había enviado a analizar la situación. Tanto Akrura como Vidura consolaron a Kunti y le recordaron el extraordinario nacimiento de sus hijos. Los muchachos Pándavas eran expansiones de los dioses. No había forma de que los malvados príncipes Kauravas pudieran vencerlos. Akrura permaneció en Hastinapura durante varios meses. Luego, cuando sintió que había entendido completamente la situación, decidió que era hora de regresar a Mathura. Sin embargo, antes de irse, se reunió con Dhritarashtra para ofrecerle algunos consejos. En última instancia, el rey ciego era responsable de los actos de sus hijos y ciertamente podía controlar su comportamiento, si así lo deseaba. Akrura dijo: «Mi querido rey, has obtenido el trono solo porque tu hermano Pandu falleció prematuramente. Por lo tanto, los hijos de Pandu son los primeros en reclamar el trono. No debes discriminarlos a favor de tus propios hijos». Akrura también aconsejó a Dhritarashtra que gobernara el reino estrictamente de acuerdo con los principios morales. Debe tratar a todos sus súbditos por igual, qué decir de los Pándavas, sus propios sobrinos y herederos al trono. El apego excesivo por los parientes cercanos de uno simplemente nace de la ignorancia. Cada criatura en el mundo nace sola y muere sola. Experimenta los resultados de sus propias buenas y malas acciones y al final deja el cuerpo actual para aceptar otro. La creencia que una persona es la relación de otra no es más que una ilusión. Dhritarashtra escuchó en silencio mientras Akrura hablaba. Entendió las implicaciones de sus palabras. Akrura había dejado en claro que la causa de los Pándavas era justa y que al oponerse a ellos solo cosecharía dolor. Dhritarashtra inclinó la cabeza cuando Akrura concluyó: «Al favorecer a tus propios hijos, oh Señor de la tierra, estás actuando por ignorancia. Entonces, ¿cómo puedes esperar algún buen resultado? La ignorancia siempre conduce al dolor. Por lo tanto, actúa con virtud y trata a los hijos de Pandu como se lo merecen». Dhritarashtra suspiró: «Oh sabio, tus palabras son como el néctar inmortal de los dioses. Podría seguir escuchándolos para siempre. Seguramente has dicho la verdad. Pero así como una persona al borde de la muerte no puede ser salvada por el néctar, tus instrucciones no permanecen en mi corazón».
Dhritarashtra admitió que tenía prejuicios por el afecto que sentía por sus hijos. Le dijo a Akrura que se sentía impotente para superar ese afecto. Al igual que Kunti, el rey también entendió la posición de Krishna. Seguramente todo se mueve de acuerdo con la voluntad del Señor Supremo. Ningún hombre puede influir en la voluntad del Señor. Ahora ha aparecido para aliviar la carga de la tierra y eso seguramente sucederá. ¿Qué puedo hacer entonces? Sin duda, el destino es todopoderoso. Dhritarashtra había escuchado a los sabios describir cómo la misión de Krishna era destruir la gran cantidad de reyes demoníacos que habían comenzado a poblar la tierra. Pandu había logrado controlarlos, pero desde su retiro formaron alianzas y construyeron enormes ejércitos, lo que representa una amenaza constante para la seguridad mundial. Akrura pudo entender que Dhritarashtra había tomado un rumbo que lo llevaría a la ruina. Al favorecer a sus propios hijos sobre los Pandus, el rey finalmente iniciaría un conflicto entre ellos que resultaría en la destrucción de la raza Kuru. Akrura sintió que no había nada más que pudiera hacer. Dhritarashtra se negó a aceptar la responsabilidad por sus actos. Después de despedirse del rey, Akrura regresó a Mathura. Cuando Akrura se fue, Dhritarashtra reflexionó sobre sus palabras. Era cierto que los hijos de Pandu eran los legítimos herederos del reino. Eso no se podía negar. Estaba especialmente claro que el mayor de ellos, Yudhishthira, estaba calificado para ser rey. El rey había visto cómo el príncipe se destacaba por su honestidad, paciencia, amabilidad y cumplimiento inquebrantable del deber. Junto con sus hermanos, era un firme favorito del pueblo. Los ciudadanos habían amado a Pandu y les pareció que había vuelto a vivir entre ellos como sus hijos. Por todas partes la gente hablaba de su deseo de ver a Yudhishthira instalado como rey. Dhritarashtra había oído hablar de sus conversaciones. Ahora tenemos un príncipe calificado, ¿por qué debe seguir siendo el rey ciego Dhritarashtra? Coloquemos al piadoso Yudhishthira en el trono, seguramente será un gobernante justo y benévolo. Dhritarashtra consultó con Bhishma, Vidura y los brahmanas. Todos decidieron que Yudhishthira debería ser instalado como príncipe regente. La ceremonia se realizó pronto y la gente se regocijó. Sin embargo, Duryodhana estaba furioso. ¿Cómo lo había pasado por alto su padre para hacer a Yudhishthira príncipe regente? Cuando Bhima se burló de su angustia, haciéndola aún más insoportable, fue con Karna y Dushashana para discutir con Shakuni una forma de erradicar los Pándavas. Los ojos de Shakuni se entrecerraron cuando Duryodhana y los demás descargaron su ira. Presionó las puntas de sus dedos para pensar. La única respuesta, dijo finalmente, es sacar a los Pándavas de Hastinapura a un lugar donde puedan ser asesinados sin interferencias. De alguna manera deberíamos ingeniárnoslas para que mueran quemados, haciendo que parezca un accidente. Duryodhana sonrió, pero Karna no estaba tan seguro. No le gustaban las formas tortuosas de Shakuni. Solo los cobardes recurren al engaño y a métodos turbios. Los hombres poderosos favorecen el combate abierto. Si los Pándavas son nuestros enemigos, marchemos al campo de batalla y resolvamos esta disputa. Los labios de Shakuni se apretaron. Luego sonrió levemente. Hijo mío, eres poderoso pero tonto. Parece que has olvidado la fuerza sobrehumana de Bhima. ¿Y no recuerdas el incidente en Campilia? Todos los príncipes Kauravas contigo a su lado no pudieron vencer a Drúpada, pero con solo 4 peleando, los Pándavas tuvieron éxito. Es poco probable que ganemos en un enfrentamiento con esos 5 hermanos. Pon atención a mis palabras. Recordando a Campilia, Karna estaba avergonzado. Dejó escapar un grito de enfado. Allí los había tomado por sorpresa. Drúpada había sido más fuerte de lo que esperaban.
Los Pándavas tenían la ventaja y se enfrentaron a Drúpada después de haber presenciado su poder real. La próxima vez, si los Pándavas confrontaran a los Kauravas directamente, las cosas serían diferentes. Karna negó con la cabeza y salió de la habitación. Haz lo que quieras, pero no puedo ser parte de tal cobardía. El astuto Shakuni había evaluado cuidadosamente la situación. Presionó a Duryodhana para que se acercara a su padre y le pidiera que despidiera a los Pándavas. Sabía que Dhritarashtra no le negaría nada a su hijo. Duryodhana asintió lentamente. Confiaba en el juicio de Shakuni. Juntos elaboraron los detalles de su plan. Entonces Duryodhana fue a ver al rey. Dhritarashtra sabía bien del odio de sus hijos hacia los Pándavas. Sabía que la instalación de Yudhishthira como heredero aparente había sido un duro golpe para Duryodhana. El rey pensó en lo que podía hacer por sus hijos. Había hablado con Shakuni, su cuñado, sabiendo que Dhritarashtra nunca actuaba sin consejo, le había sugerido que buscara el consejo del amigo brahmana de Shakuni, Kanika. Este brahmana, había dicho Shakuni, era un experto en el arte de gobernar y política. Entonces Shakuni llevó personalmente a Kanika a ver a Dhritarashtra. Kanika le dijo a Dhritarashtra que no debía sentir reparos en erradicar a sus enemigos antes de que le hicieran daño. Si vio a los Pándavas como sus enemigos, entonces debería destruirlos sin dudarlo por cualquier medio posible. Debido a que eran más fuertes que sus propios hijos, una confrontación directa probablemente fracasaría. Es mejor emplear algunos medios tortuosos. Mientras tanto, el rey debería continuar apareciendo como el bienqueriente de los Pándavas. Luego, tan pronto como surgiera la oportunidad, debería atacar. Dhritarashtra agradeció al brahmana por su consejo y lo despidió. Se sentó solo en su habitación durante algún tiempo. La idea de matar a los hijos de Pandu lo angustiaba. Quizás había alguna forma de sacarlos de Hastinapura. Mientras ellos estuvieran presentes, sus propios hijos nunca serían felices. Duryodhana se quejaba constantemente de sus primos. Ahora, la monarquía estaba a punto de pasar de nuevo a la línea de Pandu. Dhritarashtra había disfrutado de su oportunidad de ocupar el trono de Hastinapura como emperador mundial. Aunque era el hijo primogénito y por lo tanto el primero en la línea de sucesión al trono, había pensado que su ceguera le había negado para siempre la oportunidad de ser rey. Pero en los años transcurridos desde la partida de Pandu se había acostumbrado a llevar las riendas del poder. No sería fácil dejarlo ir. Mientras Dhritarashtra estaba sentado en su habitación oscura, Duryodhana fue a verlo. Escuchó los pesados pasos de su hijo acercándose y sus suspiros mientras se sentaba frente a él. Dhritarashtra saludó amablemente al príncipe y le preguntó qué le pasaba. Escucho malas noticias del reino, padre. Los ciudadanos están cada vez más inquietos, quieren que entregues pronto el trono a los Pándavas. ¿Por qué deberías tener al rey ciego ahora que Yudhishthira ha crecido? Son las palabras que pronuncian. No se preocupan por ti ni por mí. Duryodhana se levantó bruscamente y comenzó a caminar. Sus adornos de oro tintinearon. Mientras caminaba, se golpeó la mano con el puño cerrado. Pronto seremos dependientes de los Pándavas. Ellos serán los reyes y después de ellos sus hijos heredarán el trono. Así nuestra estirpe se hundirá en la desgracia. Nos volveremos impotentes y perderemos el honor que hemos disfrutado durante mucho tiempo, que podría ser más doloroso para nosotros. He estado considerándolo como liberarnos. Escucha mientras explico mi idea. Duryodhana primero sugirió que se enviara a los Pándavas a una ciudad distante. Con el pretexto de enviarlos de vacaciones, podrían ser enviados a Varanavata, donde pronto se celebraría un espléndido festival en honor a Shiva. La ciudad se destacaba por sus atractivos. Los Pándavas seguramente estarán complacidos de visitarla. Una vez que dejaran Hastinapura, tal vez nunca regresarían.
Dhritarashtra comprendió de inmediato lo que estaba en la mente de su hijo. ¿Cómo podría estar de acuerdo? Pandu siempre se dedicó a la virtud, dijo. A él no le importaba la riqueza. Mi piadoso hermano era devoto de mí. Él me dio todo, incluso este reino amplio y próspero. ¿Cómo podría lastimar a sus hijos? Además de esa consideración, dijo Dhritarashtra, la gente ama a los Pándavas. Se enfadarían si los Kurus los despidieran. Tal vez se levantarían contra sus líderes y los eliminarían por la fuerza. Y ciertamente Bhishma y los otros Kurus mayores favorecerían a los Pándavas. Duryodhana estaba listo para esta objeción. Antes de despedir a los Pándavas, los Kurus deben tratar de ganarse a la gente por diversos medios. Al otorgarles riquezas y honores, ganarían su amor y confianza. Entonces, en ausencia de los Pándavas, sería posible que Duryodhana se convirtiera en rey. El príncipe continuó. Una vez que mi posición esté establecida en Hastinapura, Kunti y sus hijos podrían incluso regresar. No temas por su bienestar. Dhritarashtra se incorporó y se inclinó hacia su hijo. Este mismo pensamiento ha estado en mi mente, pero no lo he dicho porque es un pensamiento pecaminoso. Sigo dudando. ¿Cómo propones que tratemos con Bhishma, Vidura, Drona y Kripa? Ellos aman a los Pándavas como si fueran sus propios hijos. Duryodhana sonrió. Bhishma permanecerá neutral como siempre lo hace. El hijo de Drona es mi firme partidario. Su padre nunca irá contra él. Drona se ha casado con la hermana de Kripa, por lo tanto el apoyo de Kripa está asegurado. Vidura es el único en quien no podemos confiar. Ciertamente se pondrá del lado de los Pándavas, pero ¿qué daño puede hacernos él solo? Duryodhana imploró a su padre que estuviera de acuerdo. Si a los Pándavas se le permitiera permanecer en Hastinapura, él no podría vivir. Su corazón ardía y vivía en constante ansiedad. Dhritarashtra estaba desgarrado. Se sentó suspirando por unos momentos. Finalmente dio su consentimiento. Todo estaba en manos de la providencia. ¿Qué podía hacer él, un simple mortal, lleno de deseos y miedos contra el destino? El rey llamó a sus sirvientes y se retiró a dormir. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.